Eh, cuenta la historia de unos teólogos en Westminster que cuando se enfrentaron a la cuarta pregunta en cuanto a qué es Dios, eh, entre ellos no sabían cómo contestarla. Entonces decidieron reunirse nuevamente en oración. Entonces colocaron al más nuevo a orar para mirar cómo definían a Dios, qué es Dios. A lo que este joven, que de 33 años, igual que yo, jovencito, sí, oró de la siguiente manera. Oh Dios, tú eres espíritu infinito, eterno e inmutable en tu ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. A lo que cuando él termina la oración se acerca apresuradamente uno y da la respuesta a lo que es Dios. Y así quedó la respuesta. Dios es espíritu infinito, sabiduría, poder, santidad, bondad. Qué bueno es saber cómo nos relacionamos con nuestro Señor, a quién estamos adorando y que todos esos atributos del Señor nos ayudan a que nosotros podamos comprender a quién estamos adorando. Hace 8 días, mis hermanos, hablamos de 3 puntos muy importantes, en la cual miramos que Dios es espíritu, es un ser inmaterial, no está compuesto en ninguna materia, y eso lo hacíamos alusión a que la materia tiene cambios y el Señor no tiene cambios, sabemos que es inmutable. Hablábamos también de la invisibilidad de Dios, que Dios nadie lo ha visto, eh, y dábamos unos textos en cuanto hablamos de Moisés allá en el Antiguo Testamento. Hablamos también en el tercer punto que hicimos un taller, cómo se relaciona este atributo de Dios, de la espiritualidad de Dios con los que ya hemos visto y los que vamos a ver. Y hablábamos que todos se componen en uno solo, no se desprende, no hay un desprendimiento, Dios no se divide. Entonces en la cual sabemos que este atributo es un atributo que escribe su ser. Entonces, para continuar, hoy traigo otros 3 puntos para que los tengamos en cuenta. El primero es su relación con nosotros como criaturas. El segundo punto que vamos a tratar es Cristo, que nos hace conocer al invisible. Y el tercer punto, la verdadera oración. Entonces, para continuar, mis hermanos, quisiera que por favor leyéramos Hechos, capítulo 17, versos del 16 al 28. ¿Lo tienen? Yo lo voy a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Capítulo 17, versos del 16 al 28. Amén. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque predicaba a Jesús de la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros que visitan allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres,
ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Amén. Qué maravilloso todas estas palabras que el apóstol Pablo nos da a conocer acá. Y podemos ver que Dios creó todas las cosas, ¿no? Él nos dice en el verso 24, Él es Señor del cielo y el Señor de la tierra. Con todo esto sabemos que Él no mora en templos. Él aquí les hace saber, Pablo les hace saber aquí a ellos que Él no mora en templos. Tampoco es servido por manos humanas. Es un error pensar que nosotros de pronto Dios necesita de nosotros, cuando no es así. Nosotros no, nuestro fin principal es glorificar a Dios sobre todas las cosas. Dios no necesita de nosotros, dice el verso 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida y aliento a todas las cosas. Es maravilloso ver esto, cómo nos da a conocer que es el Señor que tiene control de todas las cosas, que da aliento a todo. Y para esto quisiera que por favor me ayudaran con un texto de Isaías 42:5, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Sí, señor. Muchas gracias. Amén, muchas gracias, mi hermano. Miramos cómo se relaciona este atributo de Dios que miramos que es un atributo comunicable, en la cual vemos, aquí en Isaías dice, y da espíritu a los que por ella andan. El Señor nos comparte, nosotros también somos espíritu, pero con la diferencia pues de que no podemos estar en todo lugar como el Señor está, que Él transciende todo, y Él es espíritu, pero Él está sobre todo. Así que para estos, aquí Pablo está citando a Isaías, les da a conocer también a ellos, de que por Él vivimos, nos movemos y somos. El Señor es el que tiene control de todas las cosas, el Señor es el que nos ayuda en todo, el Señor es el que nos da aliento de vida. Entonces nosotros nos relacionamos con Él también porque Él es el que nos ayuda en nuestra parte espiritual. Algo que podemos también ver en el verso 27 dice que Él no está lejos de nosotros. Al saber que Dios es espíritu, sabemos de que el Señor no está lejos de nosotros y Él puede estar en todo lugar. Miramos en la clase pasada que miramos que Dios es espíritu, quiere decir también de que está en todo lugar y hablamos de cómo se relacionaba con los otros atributos que ya hemos visto. El verso 27 de acá de Hechos nos dice, 17, perdón. Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Sabemos de que hay una relación con nuestro Padre Celestial en la cual nos ayuda a que nosotros podamos comunicarnos con Él día tras día. Dios no está lejos de nosotros, pues al ser espíritu se encuentra en todas partes, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios nos ha dado un espíritu en el cual nosotros adoramos también al Señor. Miramos cómo toda la historia, el ser humano busca la manera de adorar algo, pero el Señor le pone unos parámetros, y miramos cómo en el Antiguo Testamento el Señor dice
que solamente escucharon la voz del Señor en medio del fuego y nunca se les apareció alguna figura o algo parecido para que no tuvieran el error de idolatrar algo. El ser humano como siempre ha querido, por más intenciones que tenga de querer decir cómo es Dios, el dibujarlo, el decir es de tamaño tal, grande, solamente caen en el error de idolatrar algo de que no es Dios. Sabemos de que Dios es espíritu y todo su ser es espíritu. Un hermano, por favor, que me ayude con 1 Corintios 6, 17. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Nos unimos con el mismo espíritu del Señor. Cuando hay esa relación con el Señor, nos permite que nosotros tengamos esa comunión con Él. Por eso es que es un atributo comunicable, porque nos permite que nosotros nos unamos al Señor con el Espíritu. El verso 20 del mismo capítulo nos dice: pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En esto también nos deja ver muy claro que nuestro cuerpo, nuestro espíritu es del Señor. No es algo que nos pertenezca a nosotros. El único ser increado, sabemos que es el Señor, que es Dios. Nosotros como espíritu somos creados. Esa es la diferencia que tenemos con este atributo. Vemos también que hay una cierta comunión con Dios, con nosotros, de naturaleza espiritual, que es semejante a su propia naturaleza. Miramos cómo también Dios nos ha dado un espíritu en el cual nosotros le podemos adorar, en la cual nos unimos con el espíritu del Señor, como lo acabamos de leer, en la cual el Espíritu Santo también da testimonio de nuestra adopción en la familia de la fe, como lo dice Romanos 8, 16. Otro hermano, por favor, que me ayude con ese verso, por favor. Romanos 8, versículo 16. Muchas gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso es esto cuando nosotros entendemos estas verdades, cómo nosotros adoramos, y ahora lo vamos a ver en el tercer punto, en la cual vamos a hacer un pequeño taller, en la cual miramos cómo todo esto se relaciona, cómo este atributo comunicable de la espiritualidad de Dios hace parte de nosotros y que nosotros con este fin podemos nosotros adorar a nuestro Señor, de conocer quién es nuestro Señor, de relacionarnos con Él. Gruen dice lo siguiente: en verdad podemos decir que Dios ha hecho toda la creación para que cada parte de ella refleje algo del mismo carácter de Dios. ¿A qué quiero dar a entender a esto? Hablamos también en la clase pasada en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo, le dice solamente al Señor Dios debemos adorar. Ese es un mandamiento en el cual solamente al Señor Dios debemos adorar. Y no debemos adorar a otros dioses, ni debemos tampoco adorar a toda la creación que Él ha hecho. Hablamos de que las cosas invisibles se hacen claramente visibles con todo lo que el Señor ha hecho, pero eso no quiere decir que nosotros caigamos en idolatría, en querer adorar al sol, a la luna, querer adorar a lo que el Señor ha hecho. Y miramos en el Salmo también de que los cielos cuentan a gloria de Dios. En todo esto miramos cómo el Señor se da a conocer por medio de esa revelación natural y cómo podemos nosotros también entender que el Señor es el dueño de todo, que es el creador de todo y que es el que sostiene todo por el poder de su palabra también. Entonces vemos también por eso que Dios es celoso y prohíbe hacer imágenes de Él. Él prohíbe eso para que solamente a Él le adoremos como Él es. El ser de Dios es diferente a nuestro espíritu, hablamos eso ahorita, ya que este es creado, nuestro espíritu es creado, más el espíritu del Señor es increado.
Entonces, para esto, mis hermanos, ya nos permite pasar al segundo punto, que es Cristo nos da a conocer al invisible. Y miramos cómo todo esto se entrelaza cuando miramos en la clase pasada la espiritualidad de Dios, que es inmaterial, que Dios es inmaterial, no está compuesto de ninguna sustancia, es un ser en su esencia que su espiritualidad describe todo su ser. Es inmaterial, invisible. Miramos cómo este atributo se relaciona con los que ya hemos visto, no es aparte de esos atributos. Y ahorita miramos cómo se relaciona ese atributo porque es comunicable para nosotros. Cómo nosotros nos podemos relacionar con nuestro Padre. Al ser espíritu, nosotros también nos podemos relacionar con el Señor. En esa parte miramos cómo el Señor mismo es el que nos da esa garantía, el Espíritu Santo nos da garantía de esa adopción, de que somos hijos de Dios. Entramos al segundo punto, y es Cristo nos da a conocer al invisible. Otro hermano, por favor, que me ayude con Juan 1:18. Amén. Miramos también, ¿no?, que en la clase pasada nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero ahora acá hay un punto en el cual nosotros podemos conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, y es a través de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, al unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Maravilloso esto, cómo nosotros entendemos, cómo el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, nos da a conocer a su Padre, a nuestro Padre Celestial, en la cual miramos que Cristo mismo es Dios, ¿no? Y eso ya lo debemos tener claro cada uno de nosotros. Es imposible que haya alguien que diga que Cristo no es Dios. No es lo primero que de una lista de la creación de Dios. Eso también lo tenemos claro. Cristo no es lo primero en una lista de la creación de Dios, pues sabemos de antemano, como lo dice la Escritura, Juan 1:1, nos da a conocer esto, de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es maravilloso, en tener estas cosas claras en nuestra mente. Más adelante en el punto 3 miramos por qué es importante esto. Él nos lo dice. Entonces, algo que las Escrituras nos afirman es que Cristo, en Cristo todas las cosas permanecen. Es en Cristo. Cuando miramos el Antiguo Testamento, cómo esas manifestaciones de Dios, cómo todo esto, entonces miramos cómo Cristo se muestra allí en el Antiguo Testamento. Y ahora acá en el Nuevo Testamento, cuando el Señor viene en su encarnación como hombre, nos da a conocer al Padre. Algo que también, por ejemplo, podemos mirar en Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 7. Otro hermano, por favor, que me ayude con esa cita. Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 7. Muchas gracias. Ahí vemos la encarnación de Cristo, como siendo igual en forma de Dios, no escatimó esto, sino que descendió y se hizo forma de hombre, y de esa manera nos da a conocer al Padre Celestial. Cristo, la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, 16 al 17, por favor. Y el 17, mi hermano. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Muchas gracias. Qué maravilloso es esto, ¿no? Cristo, el Dios, Cristo, la imagen del Dios invisible.
Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Qué maravilloso es saber estas verdades y saber que el Señor Jesucristo es el que nos da a conocer al Padre estas verdades, la que quedan en nuestros corazones, en nuestras mentes, el saber cómo es nuestro Señor Dios por medio a través del Señor Jesucristo. Dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Qué bueno que en medio del Señor Jesucristo podemos nosotros conocer al Padre, podemos relacionarnos con Él, porque por medio de su obra salvífica podemos nosotros tener esa relación con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. En Juan 14, 19 nos habla lo siguiente. 14:9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Miramos cómo este texto, el Señor Jesucristo le llama como la atención a Felipe, de que, bueno, pues voy a leerle más atrás el texto. En el verso 5 dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verso 7, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero entonces el verso 8 dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que el Señor Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Estas palabras del Señor Jesucristo dan aquí a entender a Felipe de que tanto tiempo que él estaba con él y aún no sabía de qué se trataba, no sabía inclusive cómo es Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos da esa muestra, ese Dios, dice, cuando lo vemos a Él, vemos al Padre. No que le veamos cara a cara, sino nos ayuda a conocerle, a relacionarnos con Él, para que nosotros podamos estar en intimidad con Él, para que podamos nosotros relacionarnos de una mejor manera con nuestro Padre Celestial. Entonces ya sabemos que la única manifestación física de Dios en forma humana es el Señor Jesucristo. Esa es la única manifestación física en la cual nos ayuda a saber al Dios invisible, nos hace a conocer al Dios invisible, a ese Dios espíritu que el mismo Señor nos ha dado a conocer. Entonces, mis hermanos, vemos cómo este atributo en el primer punto es comunicable, cómo se relaciona con nosotros, cómo el Señor tiene control de todas las cosas, de toda su creación, que a través de su creación, de esa revelación natural nos hace conocer esa existencia de Dios, su poder. Vemos también en las Escrituras su revelación especial, cómo el Señor mismo nos da a entender estas cosas. Y ahora el Señor Jesucristo nos da a conocer al invisible, y esto hay peso en nuestras vidas, en una forma bíblica, una forma teológica, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahora sabemos a quién estamos adorando. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la verdadera adoración. Para eso, mis hermanos, quisiera que hiciéramos así como estamos. Yo creo un grupo acá, otro acá, los que están ahí, 4 grupos. Vamos a tomarnos unos 7 minuticos en cuanto a lo siguiente. Teniendo en cuenta que Dios es espíritu, lo vimos en la clase pasada, que Dios es espíritu, que Dios es invisible, nos ha dado su revelación natural y su revelación especial, que es su palabra, y Jesucristo nos da a conocer al Padre.
¿Cómo llevo esto a una correcta oración? De acuerdo a Juan 4:24. En la clase pasada hablamos de Juan 4:24, solamente pasamos por ahí, pero no hablamos en detalle de cómo es esta explicación. Entonces, de acuerdo a esto y a Juan 4:24, miremos cómo llevo esto a una correcta oración. Así que, por favor, así como estén, ahorita uno toma la vocería y puede dar una opinión en cada grupo. Entonces, por favor, acá 1, 2, 3 y 4. 7 minuticos, por favor. ¿Cómo llevo esto a una correcta oración? Todo esto que hemos aprendido de la Dios es espíritu, de la espiritualidad de Dios, ¿cómo lo relaciono y cómo lo llevo a una correcta oración? Teniendo en cuenta el texto de Juan 4:24. Dos minutos. 2 minutos. Por favor.
¿Listo, mis hermanos? ¿Ya? Sí. ¿De una? Bueno, mis hermanos, ¿cómo les fue? Empezamos por acá. Listo. Okay, muchas gracias, mi hermano. ¿Quién va a hablar? ¿Wilmer? Gracias, hermano. Ok, muchas gracias. ¿Por acá quién se anima? Ok, muchas gracias, mi hermano. ¿Por acá o por acá alguien más va a hablar? Por acá. Ah, Nosotros pues reforzando algo que han mencionado los hermanos, hablábamos de todo sobre el contexto del pasaje, y pues ahí vemos que es el relato de la mujer samaritana. El pueblo pues judío y el pueblo en ese momento creía que solo podían adorar en un lugar físico. El único lugar para poder hacer una adoración era el templo, pero Cristo ahí claramente menciona que ahora no. Para ser un adorador en espíritu y en verdad, lo que han mencionado los hermanos, podemos hacerlo en cualquier lugar. Ya no se requiere ese lugar físico. Y que también mencionábamos, pues como dice el versículo anterior, que el Señor busca que tales personas los creadores. Es un don que nos da el Señor. Nosotros no podemos venir a adorarle conforme a nuestra creencia o convicción, sino es algo que el Señor ha dispuesto, es un don que nos da, es en el momento que nos alcance. Entonces, pues eso. muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
Amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos por su participación. Miramos pues en sí como el Señor mismo, el Señor Jesucristo da una teología clara en cuanto a cómo se debe orar y también da cómo se debe hacer una correcta oración. El mismo Señor Jesucristo da esto. Entonces, no es que cada domingo nosotros lo encontremos acá, ¿no? Que digamos, no, es que voy a orar al Señor allá. Sí, obviamente venimos acá a orarle, pero no es que Él esté solamente en la iglesia y ya. La convicción es que nosotros le podemos orar en todo momento, con un corazón, como decía mi hermano, lo decían los hermanos, un corazón que haya sido cambiado, restaurado por el mismo Señor Jesucristo. Y vimos en Romanos cómo el Espíritu Santo da ese sello, esa garantía de que somos adoptados, somos hijos de Dios. Y cuando dice que le debemos orar en espíritu y en verdad, nos da a entender también que nosotros debemos tener clara una teología clara en nuestras vidas. Para esto nosotros debemos ir a la palabra. Hemos hablado de las disciplinas espirituales, cómo nos alimentamos nosotros, al ser espíritu, cómo nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Miramos que de eso, por ejemplo, la leche espiritual no adulterada, que nosotros nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de eso, y todo lo que han dicho mis hermanos es cierto, en la cual nosotros nos relacionamos con nuestro Padre, es a través de su Hijo Jesucristo, y es el mismo Señor que nos da ese don para que nosotros podamos adorarle de una manera correcta, una manera genuina, porque como lo han dicho también mis hermanos, podemos caer en el error de sentir emociones, nuestras emociones nos pueden fallar, nuestro corazón es un corazón engañoso, en la cual no podemos adorarle al Señor. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo para que cada día nosotros podamos ser transformados en la obra de su palabra y que nosotros podamos ser cambiados por medio de su palabra, por medio del Señor Jesucristo, mis hermanos. Ya con esto, mis hermanos, para terminar, tener en claro y tener en cuenta que Dios es espíritu y que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, que cada día nuestra responsabilidad también es el de acudir cada día a Él, el de estudiar su palabra, el de vivir su palabra, el de adorarle, el de ir allí en oración, que es bueno saber en cómo nos estamos relacionando con nuestro Padre Celestial. Ya con esto, mis hermanos, ya hoy terminada mi enseñanza de la espiritualidad de Dios. Les doy gracias a cada uno de ustedes por su participación y que cada uno de nosotros tengamos en claro estas cosas en nuestra mente y que cada día podamos nosotros afianzar más nuestra fe y en saber a quién adoramos. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, eterno Padre Celestial, a ti acudimos cada día, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que tú nos creaste, Señor, que tú eres Señor de los cielos y de la tierra, Padre Celestial, que tú, Señor, controlas todo, Señor. Tú nos das espíritu, Padre amado, para que nosotros te adoremos a ti, Señor, de una manera correcta, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has creado, Señor, con el fin y propósito de que te glorifiquemos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, porque muchas veces, Señor, descuidamos nuestra responsabilidad. Dejamos a un lado, Señor, estas cosas y nos alejamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón arrepentido, Señor, en la cual nosotros podamos adorarte como debe ser, Señor. Y que el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad y que podamos nosotros cada día vivir tu palabra, Señor, de reconocer, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Espíritu, Señor, como lo dice el Señor Jesucristo, Señor. Esa definición perfecta, Señor, del Señor Jesucristo que nos da a conocerte a ti, Señor, que tú eres Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, para comprender estas verdades y que nuestras mentes, Señor, estén llenas de ti, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú cada día, Señor, nos haces conocer al Padre, Señor Jesucristo. Te damos gracias a ti, mi Señor, porque en ti somos, nos movemos, Señor, porque eres tú, Señor, que nos da el aliento de vida, Padre amado, y nos has dado ese don, Señor, para que podamos nosotros llegar a ti a una correcta adoración, Padre Celestial. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, y pedimos, Padre amado, que todos estos atributos en los cuales nosotros hemos meditado y hemos estudiado, Señor, a través de las Escrituras, Padre de la gloria, podamos nosotros adorarte más, Señor,
comprender más a quién adoramos, a llevar en nuestras vidas tu palabra, en nuestras mentes que estén llenas de ese evangelio claro, Señor, de una teología correcta, Señor, en el momento de la oración. Te damos gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Señor les bendiga.